La embolización arterial es una técnica angiográfica terapéutica, podemos llegar a la curación, y esta técnica no es reciente, ya se estableció hace más de 30 años. ¿Qué ha pasado durante este camino, durante estos 30 años? Pues ha mejorado el intervencionismo oncológico, ha mejorado el material utilizado por los intervencionistas, han mejorado las técnicas quirúrgicas de los traumatólogos dedicados a los tumores y ha mejorado la evidencia. Esto nos permite ampliar el abanico de tratamiento en esta patología de embolización de tumores musculoesqueléticos. Cuando nos planteamos hacer una embolización en este tipo de tumores, debemos concretar unos objetivos. Se recomienda ocluir los vasos aferentes de esta neoformación, pero debemos excluir la mayor cantidad del árbol vascular y no solo las arterias más importantes. Debemos dedicarle tiempo. Esta oclusión debe ser lo más distal posible, evitando la recirculación del tumor por circulación colateral, provocando así lo que se conoce una necrosis isquémica, que será el objetivo final del tratamiento embolizante. Tres grandes escenarios vamos a tener para el tema de la embolización de tumores de hueso y de partes blandas. Un escenario curativo, donde el paciente se va a evitar la cirugía. Un escenario preoperatorio, es decir, como técnica neoadyuvante para pacientes candidatos a cirugía o pacientes potencialmente resecables. Y un escenario paliativo, aquellos pacientes que se salen de la opción quirúrgica o pacientes que han sido operados y presentan recidivas. Como embolización curativa, el radiólogo intervencionista tiene un papel importante en la curación de este tipo de tumores y está sobre todo indicado en lesiones hipervasculares benignas. Es muy importante concretar esto, lesiones hipervasculares benignas. La serie más larga publicada hasta el momento es del doctor Rossi de Italia, que afortunadamente tiene una experiencia de más de 450 casos en los que el mayor volumen de tumores embolizados son tumores primarios, los sarcomas, pero incluye también un amplio abanico de tumores primarios benignos, hipervasculares. Entre ellos, el más frecuente es el quiste óseo aneurismático, seguido del tumor de células gigantes, que puede ser una variable de un quiste óseo aneurismático, o los hemangiomas vertebrales. Este es un ejemplo nuestro centro de un quiste óseo aneurismático en la región lumbar, en L2, un niño de 13 años donde vemos un quiste óseo aneurismático multiquístico con ocupación intracanal y de los agujeros de conjunción y una expansión ósea. Se decidió un tratamiento embolizante. Se recomienda estudiar las arterias tanto superiores como inferiores de la vértebra afectada y mucho cuidado en esta región de la arteria Adamkiewicz, arteria vertebral. Esto fue de arteriografía selectiva L1. La arteriografía selectiva en L2 es la arteria principal nutricia del tumor y que fue realmente la que se embolizó con partículas de 100-300 de PVA. El final de la embolización, podemos respirar, la coronaria se relaja, vemos la arteria permeable de Adamkiewicz. El control al año permite comprobar la sustitución del componente quístico por una masa sólida, hay una remodelación ósea y un aumento de la esclerosis vertebral y una resolución de la clínica o mejoría bastante notable del paciente. En el escenario preoperatorio, pacientes candidatos a cirugía o pacientes potencialmente resecables, la finalidad absoluta es la de reducir las complicaciones, tanto intraoperatorias como posoperatorias, el periodo perioperatorio. Intenta disminuir los sangrados intraoperatorios, disminuir las transfusiones y problemas derivados de los mismos, reduciendo, facilitando el acto quirúrgico que se traduce sobre todo por una reducción del tiempo quirúrgico, que esto puede favorecer esta reducción de las complicaciones. La mayor cantidad de tumores embolizados de forma prequirúrgica recogida está sobre todo descrita en tumores primarios y metastásicos en el esqueleto axial. Son las series más largas. Podemos ver que hay tumores primarios de afectación axial y tumores metastásicos en este esqueleto axial que van a ser operados en un segundo tiempo. Si hacemos un resumen,
podemos decir que el tumor embolizado primario más frecuente en el esqueleto axial va a ser el sarcoma, y los tumores metastásicos hipervasculares más frecuentes embolizados y recogidos son los tumores metastásicos de carcinoma de células renales y carcinoma de tiroides. Y es esta embolización preoperatoria un requisito necesario para la cirugía de este tipo de metástasis. Pues la literatura en principio dice que sí, que se recomienda la embolización en este tipo de tumores para reducir el sangrado, reducir el tiempo, reducir las complicaciones. Y sobre todo está indicado en aquellos pacientes que van a ser sometidos a una corpectomía o vertrectomía toracolumbar. Es un procedimiento agresivo y con sangrados intraoperatorios. Son procedimientos ya de por sí largos y puede facilitar la cirugía. Actualmente, hace poco, el único estudio randomizado publicado en JVIR fue de un estudio comparativo en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de metástasis hipervasculares del esqueleto axial, en el que se compara en una rama pacientes embolización más cirugía versus pacientes con cirugía. Y se comprobó pues, una disminución significativa de la reducción de la pérdida del volumen sanguíneo intraoperatoria. No solo se pueden embolizar tumores del esqueleto axial con fin preoperatorio, sino que también se pueden embolizar tumores en otra localización donde, sobre todo, el cirujano va a tener problemas para llegar al acceso vascular principal y tener un control, digamos, de los posibles sangrados. Este es un caso de un fibrosarcoma de un niño de 4 meses en el que se hizo una arteriografía selectiva. El tumor dependía principalmente de la arteria femoral profunda. Se hizo una embolización en 2 tiempos porque tenía bastantes arterias aferentes, múltiples fístulas arteriovenosas, y se embolizó con partículas de 300-500. Posteriormente, el niño fue intervenido, había una reducción del flujo por visión ecográfica y se pudo operar con una reducción del sangrado intraoperatorial. No es un caso frecuente, pero es bastante llamativo. Otra aplicación, no solo prequirúrgica de tumores malignos, también en tumores benignos. Un quiste neurismático en el radio, en paciente con una sintomatología de compresión nerviosa, y se realizó una arteriografía con la embolización selectiva de las ramas principales que nutrían el tumor, preservando la arteria principal para evitar complicaciones. Posteriormente, el paciente fue operado. En el escenario paliativo, hay que decir que la causa más frecuente de dolor en el paciente oncológico descrita es el dolor de origen óseo, sobre todo por las metástasis óseas. El mecanismo del dolor en este tipo de pacientes oncológicos de dolor óseo no está bien establecido, posiblemente sea por expansión del periósteo, compresión nerviosa, liberadores de factores de crecimiento, por formación de microfracturas. No se sabe muy bien por qué se produce el dolor, pero es una indicación muy importante en este campo de pacientes que no responden al tratamiento médico habitual. Por tanto, podemos provocar una reducción del dolor con embolizaciones selectivas. También podemos provocar o reducir los sangrados tumorales que no se van a operar. Podemos reducir las complicaciones derivadas de la osteolisis, como la hipercalcemia, las fiebres persistentes, y podemos permitir también un control del tamaño del tumor para evitar la progresión y las compresiones de estructuras circundantes. En definitiva, debemos mejorar en este tipo de pacientes, el escenario es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Un ejemplo de una embolización con fin paliativo, un paciente con metástasis de carcinoma colorectal en sacro y en la pelvis derecha. Se hizo una embolización con partículas precargadas con irinotecan y se observó a la semana, sobre todo a la semana, un descenso de la escala EVA, pasó de 8 a 4 tras la embolización. El paciente llevaba mórficos durante 3 meses. Hay varios artículos que hablan sobre el beneficio de la embolización con fin
paliativo para el control del dolor, con unas cifras que oscilan para el control del dolor entre 2 meses y 18 meses. ¿Cómo realizamos la técnica embolizante? Poniendo ejemplo este sarcoma de la raíz del miembro superior derecho, un sarcoma de partes blandas, realizamos generalmente el procedimiento con una sedación o con un bloqueo de la región de interés. No usamos antibióticos de forma reglada y se hace una arteriografía selectiva, donde identificamos, hacemos un mapeo de las principales arterias nutricias del tumor. La mayoría de las veces hay que tener en cuenta que son múltiples arterias las que nos vamos a encontrar. Debemos ser muy selectivos cuando vayamos a aplicar la embolización para reducir el riesgo de complicaciones de embolización en territorio no deseado. En este caso, usamos catéter ProGrid con la aplicación de partículas de 300-500. ¿Cuál es el timing entre la realización de la embolización prequirúrgica y la intervención? Pues varía en función de los centros, varía en función de la literatura. Os hablo de lo que nosotros hacemos, que es realizar la embolización siempre que se pueda el día anterior. La realizamos el día anterior básicamente porque podemos controlar las posibles complicaciones del paciente y eso nos permite también disminuir la colateralidad. Si lo dejamos durante semanas puede provocarse colaterales y también por el confort del paciente que solo está un día más ingresado. Otro ejemplo de la técnica, quiste óseo anurismático en un paciente con dolor leve en el fémur distal, múltiples quistes, se confirma histológicamente un quiste óseo anurismático y en este paciente se hizo una embolización. Primero, en la arteriografía selectiva, identificamos múltiples arterias que van a irrigar al tumor. Por eso es importante dedicarle un poquito de tiempo, entrar en cada una de ellas. Aquí nos pueden ayudar los catéteres con curva. En este caso usamos el Direction con curva J, que nos permitía entrar pues, directamente en cada arteria nutricia del tumor. Tiene varias, como tenía múltiples curvas, pues puede beneficiar. Se usaron partículas de 300-500 micras en este paciente. Actualmente está en seguimiento. Este paciente fue tratado hace aproximadamente 1 mes y medio. Hay que distinguir sobre todo que los tumores del eje de musculoesqueléticos no son órganos terminales, como pudieran ser el hígado, el riñón o el bazo, y hay que tener en cuenta que, aparte de nutrir el tumor, las arterias van a nutrir territorios sanos. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando vayamos a realizar embolizaciones, sobre todo en el esqueleto axial o en regiones, digamos, de la raíz de miembros, que tenemos que proteger lo que hay más allá de la lesión. Entonces, aquí vemos una arteria intercostal posterior con su rama nutricia para un hemangioma vertebral que queríamos embolizar, y vemos la continuidad de la arteria intercostal posterior. Si queremos proteger o queremos realizar una embolización de toda esta zona protegiendo distalmente, pues tenemos que cerrar la puerta de atrás, la técnica que se llama backdoor. Eso consiste en bien echar plaques de Spongostan o, en este caso, con colocación de coils, que lo que permite es realizar una embolización selectiva previniendo la suelta de partículas distalmente. Se va a rellenar por colaterales de las intercostales superiores e inferiores. En el esqueleto axial, en las regiones vertebrales, se recomiendan partículas pequeñas. Son arterias pequeñas, partículas pequeñas son suficientes para embolizar y previenen el reflujo. Gracias. El material embolizante, importante, va a depender de la experiencia de cada uno y del tumor. Material líquido, mayor grado de necrosis, riesgo de embolización no deseada. Las partículas generalmente es un buen material para empezar, es fácil, hay que tener cuidado con el embolismo pulmonar, son tumores que pueden presentar fístulas arteriovenosas, ojo con la prevención de reflujo con la inyección rápida, y el uso de coils no está recomendado de forma estándar. ¿Por qué? Porque va a aumentar la circulación colateral, pero sí que es útil para las técnicas backdoor o sobre todo, si lo comentas antes con el cirujano,
le preguntas si le interesa una oclusión proximal, porque él se puede evitar una ligadura y una ampliación del margen quirúrgico. Por tanto, COIRS no recomendado de rutina, sin técnicas de protección o recirculación, y comentado con el cirujano. Es importante que no solo es la embolización como tal, sino que intentemos combinar técnicas para aumentar la eficacia. Técnicas que dispone el radiólogo intervencionista o bien con radioterapia o bien con quimioterapia. Este es un ejemplo realizado en Estrasburgo, donde hay un osteoblastoma, es una recidiva local de un paciente de 19 años, donde se ve una lesión que se decide embolizar y posteriormente, con la colocación de 2 agujas, realizar una ablación. Permite un control local bueno el sistema de crioablación a nivel del esqueleto axial, en este caso del sacro. El control posablación, una necrosis central con su halo hiperémico. Otro ejemplo de nuestro centro es un niño de 26 meses que presenta un hemangiotelioma caposiforme, es un tumor hipervascular que afecta sobre todo a la pared abdominal, cirugía muy radical, se intenta evitar siempre que se pueda y en este caso, ¿cuál fue el tratamiento de este niño? Pues empezar por corticoides y vincristina. Se observó una progresión de la enfermedad, con lo cual se nos pidió, o a la sección de intervencionismo pediátrico, la embolización. Vemos que hay múltiples aferencias intercostales, ramas de la femoral. Realmente fue un procedimiento con muchas aferencias, muy largo, y la embolización lo que provocó fue una estabilidad de la lesión. Posteriormente se decidió, como había estabilidad, aplicar everolimus, un inhibidor emetor, con la finalidad, dado que todavía persistía alguna arteria permeable, e intentar una reducción del tamaño, que finalmente se consiguió y se llegó a la cirugía curativa del niño. Afortunadamente están saliendo nuevos artículos de técnicas de terapia combinada, publicadas muy recientemente. No solo combinación de 2 técnicas, combinación de 3 técnicas para tratamiento del dolor. En este caso, embolización más ablación más cementación se ha demostrado en una serie larga de reducción ya inmediatamente en el alta del paciente del dolor. Pero también ya se está aplicando técnicas de quimioembolización, distintos fármacos de aplicación intraarterial combinada con distintos materiales embolizantes, sobre todo en aquellos pacientes con uso que no han respondido a tratamiento médico y no son quirúrgicos, para control del dolor o de la compresión nerviosa. Ya terminando, las complicaciones. Es un procedimiento no exento de riesgos. La complicación más frecuente y que más vamos a ver, como todo lo que se emboliza, es el síndrome posembolización. Está descritas hasta un 10% de parestesias en estos pacientes. Es recomendable hacerlos en centros especializados, sobre todo para tratamiento de complicaciones de este procedimiento. También otra complicación, la embolización de territorios no lesionales, principalmente la isquemia de miembros, porque suele ser frecuente la embolización que nos piden en las raíces de los miembros, y las lesiones cutáneas. Especial atención si vas a embolizar vértebras o tumores cercanos a las vértebras, ojo a la arteria medular en tumores vertebrales, y también muy importante, de donde van a derivar las parestesias, la embolización del territorio a nivel proximal del territorio humeral femoral, raíces de los miembros. Si usamos partículas pequeñas, van a provocar la oclusión, la embolización de los vasa nervorum, que son las arterias que van a nutrir los nervios, provocando parestesias. Estas parestesias generalmente son autolimitadas y en 2 o 3 meses se suelen resolver. En conclusión, recordar que se debe ocluir la mayor cantidad de vasos aferentes posibles, no las arterias grandes. Es especialmente útil, y es donde se debe incidir a los compañeros traumatólogos, en metástasis vertebrales resecables de metástasis de carcinoma de células renales y tiroides para reducir el sangrado perioperatorio. El material va a depender de la experiencia de cada uno y de las características del tumor, y es un procedimiento seguro con baja tasa de complicaciones.
Es importante aumentar el número de estudios, sobre todo que comparen distintos tipos de material y aumentar también estudios de combinación de técnicas en este tipo de embolizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl.